El mandilión era tan importante para el emperador de Oriente, Constantino VII, que en el año 943 envió un ejército al mando de su mejor general para rescatarlo de manos del Islam. Lo consiguió sin luchar, mediante una negociación. La ciudad sería respetada. Se le daría a Edesa garantía de inmunidad perpetua de ataque por parte del emperador. Se le concederían 10.000 escudos de plata y se pondría en libertad a 200 muslines de alta alcurnia que retenía el emperador como prisioneros. La única condición era la entrega del mandilión. Fue recibido en Constantinopla con gran esplendor. Era venerado en la Basílica de Santa Sofía, que hoy es una mezquita. Se estableció el 16 de agosto como la fiesta de la traslación de Edesa a Constantinopla. Hay muchos registros que documentan la presencia del mandilión en Constantinopla. Uno de ellos es la visita de Luis VII, rey de Francia, en el momento en que veneró la reliquia. También en su crónica de la Cuarta Cruzada, Robert de Clary cuenta: cada viernes la síndone era expuesta en toda su longitud, de forma que se podía contemplar en ella la impronta del cuerpo, por delante y por detrás, como si estuviera de pie. Pero nadie sabe qué ha sido de la tela después que fue saqueada la ciudad. En el año 1204, durante la Cuarta Cruzada, franceses y venecianos tomaron y saquearon la ciudad de Constantinopla. Existe un códice del año 1205 en el que un descendiente del último emperador bizantino presentó una súplica al Papa Inocencio III. El año pasado, en el mes de abril, con el falso pretexto de liberar Tierra Santa, el ejército cruzado vino a devastar la ciudad de Constantino. A la hora de repartirse el botín, los franceses se llevaron las reliquias de los santos, de las cuales la más sagrada es el lienzo en que nuestro Señor Jesucristo fue envuelto después de su muerte. Que los depredadores se queden con el oro y la plata, pero que nos devuelvan lo que es sagrado. Los ortodoxos aún hoy siguen reclamando la devolución de la Santa Síndone. A partir del saqueo de Constantinopla, no se encuentra más información documentada sobre el mandilión. Se habla del mandilión como una imagen no hecha por mano humana, como es la sábana santa, no puede haber sido hecha por una mano humana. No obstante, los científicos no lo aseguran en este momento y en los últimos congresos han pedido que se profundice en la investigación del mandilión, para ver si es realmente la misma sábana santa. En 1356 aparece en Liry, una pequeña ciudad de Francia, una tela que se presenta como la mortaja de Jesucristo. Se la llama Le Saint-Suaire, el Santo Sudario. No se sabe exactamente cómo llega a manos de Geoffrey de Charny, quien sin explicaciones la entrega para su cuidado a los canónigos de Liry. Si nos remontamos al año 1205, el francés Othon de la Roche, con sus cruzados, ocupó la ciudad de Atenas. Fue el primero que entró en los palacios e iglesias de Blackern, en Constantinopla, donde sabemos se veneraba el mandilión. Othon era el tatarabuelo de Ana de Vergy, la esposa de Geoffrey de Charny. Debemos señalar que un homónimo, Geoffrey de Charny, segundo de la Orden de los Templarios, fue quemado en la hoguera en París, junto con el gran maestre del Temple, cuando la disolución de la orden en el año 1314. Esta y muchas otras circunstancias llevaron a algunos historiadores a concluir que los templarios fueron quienes trajeron a Francia el mandilión, que sería conocido como el Santo Sudario. Sí, una de las versiones era que los templarios, que era una orden cristiana, tenían mucho dinero y que con ese dinero habían comprado la sábana santa. Y se la llevan y la tienen oculta.
De ahí no salía ni entraba nadie, porque esa sábana la adoraban solo ellos, la veneraban, decían ellos. La Orden del Temple había sido fundada con el objeto de proteger a los peregrinos en camino a Jerusalén. Con el tiempo, resultó ser poderosa, llegando a tener importantes posesiones. Por instigación del rey de Francia, Felipe el Hermoso, que quería apoderarse de sus bienes y temía el poder de los templarios, la orden fue disuelta, sus miembros encarcelados, juzgados y condenados. Las acusaciones fueron varias. La principal por la cual fueron condenados a morir en la hoguera fue la idolatría. Algunos historiadores no dudan que el ídolo no era otra cosa que la Santa Síndone, que no podían mostrar porque era robada, y pesaría sobre ellos la excomunión y la condena a muerte. Jacques de Molay es un personaje que tiene algo que ver con la sábana de Turín, porque fue el último jefe, no sé si es jefe la palabra, de los templarios, el cual fue condenado a muerte, pero no fue crucificado. Jacques de Molay fue quemado vivo, entonces la imagen que está en la sábana es un cuerpo crucificado, no de un cuerpo quemado, de modo que Jacques de Molay no puede ser. Así es como en Léry, en el año 1356, comienza la historia documentada de la Sábana Santa de Turín. En 1453 pasa a formar parte de las posesiones de la familia de Saboya, ancestros del rey Humberto. Ellos consideraban que aunque perdiesen todo lo que tenían, teniendo la sábana, nada les iba a pasar, nada grave les iba a pasar. Si bien no había elementos suficientes para considerar el sudario de Léry como la auténtica mortaja de Cristo, el duque de Saboya y su mujer, Ana de Lusignano, pagaron un alto precio por ella. 2 castillos con sus respectivos feudos. La llevaron a Chambéry, su primitiva ciudad capital. En el año 1532 se desató un incendio y la urna de madera que guarda la sábana se quemó en una esquina. Hasta hace poco se podían ver los parches que las hermanas Clarisas le cosieron. Estos parches, junto con la tela que la protegía, fueron retirados en los meses de junio y julio de 2002, al realizarse una restauración de la Sábana Santa, hecho que muchos sindonologistas han criticado. La primera referencia que tenemos de un intento de destrucción fue el incendio de 1532, aparentemente provocado, se cree, por calvinistas, en épocas en que vivía Calvino todavía, ¿no es cierto? Era muy reciente el calvinismo. Ha habido otros incendios, por ejemplo en el año 1974, que se extinguió por falta de oxígeno, no llegó a ser tan importante como fue el que hubo en los últimos años. En 1997 fue un incendio que destruyó por completo la capilla de Guarini, donde estaba conservada la Sábana Santa. Cuando los Saboya heredaron el Piamonte, cambiaron de capital y llevaron a Turín la Sábana Santa. En 1694 la colocaron en la Basílica de San Juan, donde el arquitecto Guarino Guarini le construyó una magnífica capilla. San Carlos Borromeo había hecho una promesa de que si cesaba una peste, o cuando cesara la peste que asolaba Milán, él iba a ir caminando a venerar la sábana a Chambéry, donde estaba. Naturalmente era invierno y en esa época tenía que ir caminando. Entonces el duque de Saboya aprovechó la oportunidad para acortarle la peregrinación al futuro San Carlos Borromeo y llevó la sábana a Turín para acortar la mitad del camino. Cuando la sábana llegó a Turín, nunca más la regresaron a Chambéry. Si bien en el mandilión solo se veía el rostro y en la Sábana Santa la imagen es de cuerpo entero, minuciosos estudios realizados a la sábana muestran claramente que ésta estuvo plegada de diversas maneras, en partes, en 4, en 8 y en 12. Esto se debe
a que los tejidos de lino conservan indefinidamente trazas del